Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la tertulia de Málaga TV, preparados ya aquí en PTV Málaga en directo como cada lunes a partir de las 6 de la tarde para analizar de la mano de nuestros colaboradores y de todos ustedes la actualidad última semana previa a la celebración de las elecciones autonómicas. Serán, ya saben, el próximo domingo 19 de junio, por lo tanto, muchísima actualidad por delante. Todo no son elecciones, hay otros temas importantes que los vemos a continuación. Pues ya estamos de vuelta y de hecho ya durante este sumario hemos empezado a comentar algunas de esas noticias. Pero antes quiero saludar, como no puede ser de otra forma, a mis queridos colaboradores. Antonio González, bienvenido a la tertulia de Málaga TV. Buenas tardes, David, encantado de estar otra tarde más en la tertulia de Málaga TV. Damos la bienvenida y agradecemos también su presencia, un programa más a Rosa Galindo. Rosa, muy buenas tardes. Buenas tardes a vosotros y a toda la gente que nos escucha todos los meses. Un abrazote a todos. Y bienvenido también y muchísimas gracias por acompañarnos, Antonio Videra. Muy buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por haber sido invitado. Un placer, ya saben que el placer es mío teneros por aquí. Vamos a comenzar, pues como han visto en el sumario, con la actualidad respecto a las próximas elecciones autonómicas. Ya lo decía yo al comenzar que está en la última semana, el último lunes previo a las elecciones del próximo 19 de junio y hay muchísimo que comentar al respecto, sobre todo con la campaña electoral. Este fin de semana comentaba con los colaboradores que han desfilado por aquí, por Málaga y por la provincia, pues prácticamente todos los líderes de los partidos políticos, o al menos los que tienen representación. Hemos visto en Cártama al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, hemos visto aquí en la capital a Alberto Núñez Feijóo, también Santiago Abascal visitaba el puerto y también Marbella, Inés Arrimadas también venía por aquí, Yolanda Díaz e Íñigo Errejón también protagonizaban un acto en el Palacio de Ferias. Respecto también a la actualidad, quiero empezar a comentar con vosotros. Yo sé que no sois o no suelen ser los partidos políticos, no vosotros, amigos de las encuestas, pero hoy salen ya, además, hoy era precisamente el último día para publicar encuestas, porque la ley electoral no permite, hasta 5 días antes no permite publicar encuestas, y parece que todas tienen unanimidad en que el Partido Popular pues va a ser el triunfador de estos comicios. Según mires, una u otras encuestas pueden tener mayoría o no, en algunas necesita gobernar con otra fuerza política. En primer lugar, me gustaría ver, pues eso, cómo veis el tema de las encuestas y en general la campaña electoral, cómo está transcurriendo. Antonio González, adelante. Sí, David, el tema de las encuestas vienen a apuntar que el Partido Popular ganaría las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio, con un resultado bastante bueno, con un 36% de los sufragios y duplicaría el número de escaños, a costa de la formación naranja de Ciudadanos. Actualmente el PP tiene 26 escaños y Ciudadanos 21. Las encuestas, prácticamente por unanimidad, le dan una horquilla entre 45 y 52 escaños. En cambio, la formación naranja prácticamente desaparecería, porque en el mejor de los casos obtendría tres diputados en el Parlamento de Andalucía, y hay encuestas que le dan ninguna representación a la formación de Ciudadanos. El PSOE vendría a repetir resultados con en torno a unos 33 escaños, sin embargo ya dejaría de ser la fuerza mayoritaria en Andalucía porque se quedaría con el 25% de los sufragios. Vox, el partido de extrema derecha, sí subiría considerablemente, actualmente tiene 12
representantes en el Parlamento andaluz y se quedaría, según las encuestas, entre 15 y 18. ¿Qué ocurre con las formaciones situadas a la izquierda del PSOE? Adelante Andalucía obtendría 3 escaños y por Andalucía entre 8 y 9. Las últimas elecciones autonómicas se presentaban de forma conjunta y obtuvieron 17. Sí es de destacar que los líderes nacionales se han involucrado muchísimo en esta campaña electoral para las elecciones autonómicas en Andalucía y han dado un espaldarazo a sus candidatos, ¿no? Tanto Feijóo, que se ha involucrado muchísimo en actos de apoyo a Juanma Moreno Bonilla, como Yolanda Díaz, también a la candidata de Por Andalucía, y Pedro Sánchez. Además, Pedro Sánchez ha aprovechado esta campaña electoral para formular una serie de propuestas de calado social y fundamentalmente en la vertiente sanitaria, ¿no? Porque va a limitar por ley, esa es la pretensión del Gobierno, la privatización de la sanidad pública, y también va a apostar el Gobierno de coalición por un plan nacional de salud bucodental. Ha aprovechado lógicamente para criticar al PP, ¿no?, por su negacionismo, a todo dice que no. Si la Unión Europea decide topar el precio del gas, el Partido Popular se opone. Si hay un conflicto con Argelia y nosotros recabamos el apoyo de la Unión Europea, el Partido Popular se viene a alinear con las tesis de este tercer país, ¿no?, que cuestiona la política exterior española, ¿no?, y ha apuntado en apoyo del candidato Juan Espadas que con un gobierno de izquierda siempre la recuperación económica puede ser más rápida y más justa. No me digáis que no da bien los datos este hombre, ¿eh? Antonio, es que no hay quien pueda con él. Una maravilla, Antonio. No hay quien pueda con él. Bueno, pues yo no me voy a repetir en los datos, obviamente, que acaba de dar el compañero. Yo hago, yo hago lo que puedo, como bueno, tú eres muy buen analista, que de eso, vamos, que quede claro. Bueno, yo el tema de las encuestas, pues la verdad, y con todo el respeto a esas empresas que hay detrás y a esos trabajadores y trabajadoras que hay detrás haciendo esas encuestas, pues cada vez me creo menos. Ya de unos años acá, pues francamente he visto coincidir muy poco los resultados que nos están anunciando sistemáticamente con encuestas con los resultados reales que solemos tener. El motivo, pues no sé si pasa como con el tiempo, que el cambio climático y la emergencia climática también le está afectando, o simplemente que estamos en un momento de tanta inestabilidad en todos los aspectos, también a nivel político, que quizá pues a última hora pues estamos presenciando cambios importantes en cuanto a los resultados que anuncian las distintas encuestas. Luego, por otro lado, todos sabemos que detrás de cada encuesta hay alguien que manda a hacer esas encuestas, que paga esas encuestas y que hay un trabajo muy intencionado detrás de esas encuestas. Ahí creo que todos sabemos lo que hay detrás de ello, ¿no? Con mucho cuidado y con mucho respeto al trabajo, pero oye, el que paga es el que paga, y eso es así. A mí me llamó muchísimo la atención la coalición de Por Andalucía, sin ir más lejos, que ayer o hoy creo que he visto que le daban 3 o 4 escaños, justamente después del acto que hubo ayer en el Palacio de Congresos, que hay que decir que fue un acto donde vino muchísima gente, que se tuvo que habilitar un espacio fuera porque faltó espacio dentro de la sala del Palacio de Congresos. Entonces, curiosamente, hoy aparece una encuesta donde se bajan los escaños después de ese acto. Por otro lado, pues yo personalmente, y sabéis que suelo ser bastante crítica y estoy en un partido político que es Verdes Equo, que en estas elecciones autonómicas, aunque oye, tendría que ser casi un milagro de que saliera uno de nuestros candidatos, llegara al Parlamento, pero aún así estamos trabajando con ilusión por los temas que nos importan, los temas medioambientales, los temas de vivienda, del trabajo verde, es decir, la sanidad, la educación. Estamos poniéndolo todo, y estamos poniéndolo todo porque, bueno, poco a poco uno va pues también conectando con la ilusión y viendo que es necesario de que hayamos gente, de que en el Parlamento tiene que haber gente que realmente le importa la otra gente, ¿no? Y creo que es una campaña donde, no sé si es porque también se ha convocado en pleno verano, y también creo que eso ha sido muy intencional,
la gente está en otra cosa, de vacaciones, de playa, en otra historia. Está costando mucho porque así lo estoy viviendo yo y creo que todos los actos que se están haciendo pues no son los multitudinarios, pero de ningún partido, ¿no? Que suelen ser en otras, que hemos podido ver en otras elecciones. Que puede ser porque es verano, que se han adelantado unas elecciones, o porque realmente hay una falta de ilusión, ¿no?, por parte de la ciudadanía, que también es entendible, ¿eh? También es perfectamente entendible. Bueno, y ahí lo dejo un poco... A ver el próximo domingo también, a ver, con y respecto bueno, y por supuesto, es verdad que a las que al ser en votaciones, verano puede costar un poco más el animar a la gente. Y ojalá, del mismo modo que se dan la vuelta al centro de salud para poder pedir una cita, ojalá pues toda esa gente esté también dando las vueltas a los colegios electorales, haciendo colas para votar, porque es importante revertir la situación en Andalucía. Antonio Vider, adelante. Yo creo que las encuestas están hechas por profesionales, ¿no? Sin duda. Y normalmente los hacen con un conocimiento técnico y un conocimiento científico que nos revelan, nos dan datos de lo que está ocurriendo en la sociedad y en la realidad, ¿no? A menos que las haga Félix Tezano del CIS, que sabemos que está muy ideologizado hacia el extremo, digamos, de la izquierda, ¿no? Claro, las demás. Y las encuestas también reflejan, desde mi punto de vista, algo normal, algo natural, y es que ahora mismo el favorito, el partido favorito para ganar las elecciones es el Partido Popular. Y digo ¿por qué? Porque esto refleja lo que existe en la sociedad. Porque estas elecciones andaluzas se están jugando en clave nacional. Es decir, lo que va a ocurrir en España dentro de unos meses va a ser un reflejo de lo que ocurra a nivel autonómico. Y por eso los distintos dirigentes de los partidos políticos están volcándose, unos más que otros, porque evidentemente el líder del PSOE, Pedro Sánchez, lo mejor es no venir mucho a Andalucía, sí, igual que hay Feijóo, que porque la política que se está haciendo en España está llevando a la quiebra a muchos españoles, subida masiva de impuestos, subida de los impuestos de todo tipo, los carburantes, la cesta de la compra, el gasto político, el gasto público, todos los impuestos y todos esos gastos están subiendo, y por tanto creo que no es muy bueno que venga a Andalucía Pedro Sánchez, porque lo que va a hacer es arrastrar al PSOE hacia una mayor, no, y aparte, una mayor Antonio, derrota, ¿no? que ya en Andalucía con las políticas del PP ya hemos tenido bastante, no hace falta que venga, no hace falta que venga ni Pedro Sánchez ni Feijóo, que ya se ha lucido Juanma Moreno en Andalucía. Y luego también yo lo que he visto ha sido, he analizado los discursos de los distintos dirigentes, ¿no? Entonces hay discursos que me gustan más, por ejemplo, el de Moreno Bonilla, pero no porque tenga una afinidad con Moreno Bonilla, sino por lo que dice. Es decir, habla de temas técnicos, habla de temas políticos, de temas económicos, de cómo se va a incrementar la economía, de cómo vamos a disminuir el desempleo, de qué vamos a hacer en sanidad, de qué se ha hecho, que lo haga tiempo etcétera, etcétera. Es decir, está dando una serie de informaciones en clave técnica, lo que yo no veo en otros partidos. Claro, por ejemplo, en clave técnica que no va a por cumplir ejemplo, como no cumplió en estos 4 años. Por ejemplo, Antonio. en la extrema izquierda, y en otro partido que Antonio la ha calificado de extrema derecha, lo que yo veo son mensajes que tienen que ver con la batalla cultural, pero no dan ninguna clave técnica de avance. No. Por ejemplo, y no es solamente hablar del tema de extrema izquierda, que si quiere entraremos. ¿Cuántas promesas ha cumplido Moreno Bonilla en los 4 años que lleva gobernando Andalucía? Bueno, menos de 4 años. ¿Cuántas promesas ha cumplido? Porque un político se tiene que medir en cuanto, un político que esté gobernando, en cuanto a las promesas cumplidas de su programa. ¿Cuántas promesas cumplidas? A mí, de datos técnicos, por eso te digo, de datos técnicos te puedo hablar yo si me preparo, pues claro que te hablo de datos técnicos, pero eso no es, Antonio. Aquí hablamos en términos, unos gobernantes tienen que hablar en términos de cuánto
de lo que yo he prometido he llevado a cabo. Sí, y de lo que pero, he prometido y no claro, he podido llevar a cabo, ¿por qué? ¿Qué fijaos, dificultad? al hilo de lo que Sí, dice, vale, que termina Antonio, Lo que tú no que puedes estaba estar y es después te escuchamos dando solamente ideas y pensando en iniciativas que tienen que ver con la batalla cultural. Por ejemplo, yo leía hace poco una líder de la extrema izquierda en un medio de comunicación diciendo que en política hay mucho macho alfa. Bueno, si esas son las propuestas Eso es que verdad, da esa dirigente política. Eso no es una propuesta, pero vamos es a ver, una realidad. Vamos a ver, pero usted se puede referir al macho alfa. Oiga, dé usted su propuesta, Eso diga no es una cuál es su propuesta, programa. claro Lo que que no. decía Julio Anguita, Pero- programa, programa y programa. Y eso es Antonio, lo que yo todas no las veo. formaciones políticas exponen su programa, pero sí es Claro. cierto de que luego en la campaña electoral se calientan y de cara a la galería sueltan esas perlas que luego los medios de comunicación se hacen eco de ellas. ¿Por qué? Porque da mucho juego y eso genera un titular y a lo mejor de las propuestas pues no es tan relevante a nivel mediático. Yo sí quería destacar, al hilo de lo que comentaba Rosa, que es que Moreno Bonilla y el gobierno de coalición que ha encabezado en Andalucía desde el año 2018 ha incumplido sistemáticamente todas las promesas que ya formularon en la campaña electoral de hace 4 años. ¿Dónde están los 600.000 puestos de trabajo que Juanma Moreno Bonilla prometió que iba a crear en Andalucía? Si precisamente, tengo aquí un dato, el mercado de trabajo no ha mejorado, se han disparado los autónomos con condiciones precarias y precisamente la situación en Andalucía no ha ido a peor gracias a la reforma laboral que ha conseguido frenar ese descalabro que sufría el mercado laboral en Andalucía y han proliferado los contratos con carácter indefinido. Mira, para poneros, por ejemplo, como muestra un voto, Moreno Bonilla, yo he visto declaraciones de él en las que decía: me niego a mantener los pisos de alquiler de los altos cargos de otras provincias de Andalucía en Sevilla. Pues sí, lo ha mantenido, Pues lo ha mantenido. claro, Y es más, es que no obvio. se ha reducido No, el número de nada. altos cargos públicos, sino que se gasta más en personal directivo y a dedo. Yo quiero que me dé explicaciones el presidente de la Junta de Andalucía, por qué tenemos más cargos de libre disposición en la Junta de Andalucía. Eso no hemos oído todavía una explicación de tal circunstancia en la campaña. A mí me hubiese gustado que se discutiera más sobre las listas de espera en la sanidad. ¿Por qué 1 de cada 4 andaluces tiene que suscribir un seguro privado cuando eso antes no ocurría? ¿Qué ocurre con la dependencia? Que también las listas se demoran en el tiempo y muchos de nuestros ancianos y dependientes al final fallecen sin que reciban esa ayuda. Ese tipo de cuestiones se tiene que abordar en la campaña electoral y no usar logos propagandísticos para vender una buena gestión que en realidad no existe. Yo creo que Sí, bueno. Vale, dale, Bueno, dale, dale. Que digo que yo creo que Vale, el da igual, análisis de Antonio es muy negativo. Vamos a ver, Es si que no hay Moreno por dónde Bonilla coger una lo positiva. hubiera hecho tan mal y hubiera incumplido tanta promesa, no creo que estuviera, como está ahora mismo, en cabeza de las encuestas, casi con obtención de mayoría absoluta. Antonio, algo falla en tu análisis. Bueno, está ¿Verdad? fallando, yo De me todas voy a callar formas, lo que pienso. mira, Vale. de todas formas, lo que tú Datos dices, objetivos. mira, lo que tú dices de la reforma laboral, mira, la reforma laboral es un engaño a los españoles. Porque no es verdad que haya más contrato indefinido, es que se ha obligado a que todos los contratos temporales que deberían de ser temporales se hagan fijos discontinuos. Es un engaño a la ciudadanía. Y eso desde luego no Eso es bueno. no es un engaño. Eso Lo no que, es un lo que engaño. dice la ministra de No, Trabajo, Eso es oiga, dar estabilidad, Antonio, al mercado laboral. lo que dice la ministra de Trabajo, ese mensaje, si no hay trabajadores, páguenles más. Oiga, ¿y usted por qué no paga más? ¿Usted por qué no le baja más a los autónomos? ¿Usted por qué no le da más ventajas fiscales? ¿Por qué usted eso no lo aplica en sus políticas? Porque ahora mismo aquí lo que tenemos es una subida tremenda de la carga fiscal para el empresariado y para los autónomos, y encima ahora la reforma laboral esta que está asfixiando al autónomo. Es que hay que poner los pies en la tierra y decir Sí. que eso no conviene. Rosa. Otra cosa por seguir el hilo en el que tú has comenzado comentando, promesas incumplidas. ¿Dónde están las más de 4.000 viviendas sociales que la Junta de Andalucía iba a poner en marcha? Prometía al gobierno del Partido Popular poner en marcha en esta legislatura. Yo no las he visto. ¿Dónde están los no sé cuántos miles de sanitarios que iban a ampliar los trabajos, a fomentar la sanidad pública? O están en la privada
porque los que estaban en la sanidad pública, te digo dónde están, 8.000 en la calle. ¿Cierto? Sí, pero eso... No, ¿cierto o no es cierto? Pero, te digo, sí, te digo algo que se ha hecho, te digo algo sí, que se ha cumplido, te digo, no, la verdad no, la verdad es esa. Te digo algo que sí se ha cumplido, una ley de suelos, por ejemplo, que va a destrozar los pocos espacios naturales que tenemos. Eso también lo ha cumplido. Yo de todas formas, Antonio, eso también lo ha cumplido. Y mira, si algo bueno, y sabes que yo, lo sabes que yo soy crítica cuando algo no me gusta, venga de donde venga, lo digo, hasta cuando viene de mi propio partido. Hay 3 cosas buenas que yo creo que ha hecho este gobierno de coalición en España. Una ha sido la reforma de la ley laboral, que con muchas cosas que creo que se podían matizar y mejorar, hay un avance importante ahí. Otra ha sido la subida del salario. Creo que son medidas muy concretas que ayudan a mejorar la vida de la gente. Y otra, bajo mi punto de vista, ha sido la ley de eutanasia. Y ahora está por aprobar la ley de vivienda, que ya el Partido Popular ya ha avanzado de que bajo ningún concepto en sus autonomías o en los ayuntamientos donde gobierne va a poner en marcha esa ley de vivienda. De todas formas, yo te decía que hay que decir toda la verdad. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad, Antonio? No porque tú la digas, no. Es que os habéis referido en varios programas a que se han despedido a 8.000 médicos. Pero evidentemente, sí, pero perdón, es que no se puede tener el mismo número de médicos que cuando teníamos la pandemia del COVID y la gente estaba muriendo en los hospitales. Eso también es así. Médicos faltaban pero de todas formas, y también antes. lo he dicho en otro programa, yo creo que la solución no es la contratación de más trabajadores, que también, sino la optimización de los recursos humanos. ¿Cómo se optimizan los recursos humanos si no se contratan trabajadores? ¿Sabes cómo? No, pues ¿sabes cómo? Pues muy fácil. Mira, fijémonos cómo funciona la empresa privada. Ninguna empresa privada podría subsistir tal y como funciona la administración pública. Se hundirían porque es imposible. Y si usted no puede pagar el 80%, perdón. Estás hablando de recorte en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Yo estoy hablando, perdón, yo estoy hablando de la optimización, perdón, de la optimización de los recursos humanos, de la gestión. En la optimización de los recursos humanos y materiales estamos todos de acuerdo. Bien, lo que no es de recibo es que en plena situación de pandemia, tú te estás refiriendo ahora, 7 meses después, pero en pleno pico de pandemia de la variante Omicron se despidieron a 8.000 sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, después de que ellos han estado en primera línea durante toda esta etapa terrible que hemos vivido en la sociedad andaluza de la COVID-19, que han tenido sobrecarga de trabajo, turnos maratonianos, han estado expuestos, muchos de ellos han fallecido porque se han contagiado en el centro de trabajo. ¿Y ahora cómo les premia el Servicio Andaluz de Salud? Despidiendo 8.000 efectivos, con lo cual incrementa el volumen de trabajo que en el día a día tiene que asumir el personal sanitario. Eso por un lado, pero es que te quería puntualizar el tema fiscal que tú has mencionado. En Andalucía se apostó por la bajada de impuestos. ¿Qué nos hemos encontrado? Que se han suprimido tributos para los más ricos. El impuesto de sucesiones y donaciones. El impuesto de sucesiones y donaciones antes tenía un mínimo exento. Ahora el mínimo exento se ha elevado a 1 millón de euros. Vamos a ver, ¿qué andaluz o andaluza hereda 1 millón de euros? Se pueden contar con los dedos de la mano. Anda que no jugó bien el PP con eso, menuda campañita. Y luego se ha incumplido su promesa de rebajar el tramo autonómico del IRPF para las clases más desfavorecidas, más bajas de la sociedad. Eso no ha ocurrido. Sí se ha bajado algunos impuestos que denotan una capacidad económica, como el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Ese tipo de tributos sí se bajan. Ahora, los tributos que favorecen a las clases menos pudientes, menos adineradas, con eso el PP no cuenta, ¿no? Pero Antonio, hay dos modelos a elegir. Uno es el que está gobernando en España, ¿no? Un gobierno Frankenstein, un gobierno muy escorado hacia la extrema izquierda. ¿Qué es lo que ocurre en España? Que está en quiebra. Tenemos 1,4 billones de deuda pública, tenemos todos los precios por las nubes, tenemos la cesta de la compra también carísima y tenemos los carburantes, el gas, todo subido. Entonces, frente a esto tenemos otro modelo,
que es, por ejemplo, Sí, un modelo liberal puro y duro. perdón, de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que está Dios bajando mío. los impuestos Madre mía. y ¿A todas las costa de empresas qué? están ¿A yendo costa allí. de Mira, qué vamos está a ver. bajando los impuestos, Pues entonces Antonio? tenemos que ¿A elegir. A costa de privatizar de servicios privatizar públicos. la salud, Claro. de Cuando privatizar la privaticen los servicios educación, de públicos, privatizar al todo. final estaremos privados Claro, de de derechos. derecho, Efectivamente. de privatizar los servicios Vamos a públicos ver. que Son nos dotan de modelos, son derechos. modelos. Tú me hablas, son modelos de que nos quitan sube, derechos, pero si es nos que dotan eso, derechos. Pero Antonio, es que eso los ya te lo... derechos no, Ah, pero, que los- Antonio, sí, pero es que Antonio, los un derechos momento. no pueden Eso te lo estar... rebatí Ah, en el debate vale, del vale. mes anterior. Es decir, la Totalmente. inflación que está sufriendo España, Lo está que es la sufriendo más alta en toda 4 Europa, claro. décadas, como dice mi compañera Rosa, Lo la está está sufriendo sufriendo Europa y toda todo el mundo, Europa porque y tenemos la todo el misma mundo. inflación que tiene Estados Unidos, que es la Totalmente. primera potencia estamos en mundial. la Y cabeza- además, en pero la hay cabeza de datos, los hay datos que tú impuestos. obvias. Por ejemplo, que se está creando empleo. El número de cotizaciones a la seguridad social está subiendo Pues fíjate descomunalmente. tú en Madrid, una fíjate en situación de Madrid, pandemia, claro. en una situación de pandemia y con la crisis tan brutal que estamos sufriendo actualmente Sí. por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha desestabilizado toda la economía a nivel mundial. Pero tú eso no lo dices. Pero es se está decir, que creando con en una Madrid, economía, y sin con embargo una en economía Cataluña se llevada a están cabo viendo. con una línea económica marcada por un gobierno de coalición de izquierdas, España está creciendo. Y está creciendo sin olvidar a los más desfavorecidos. Y eso hay que decirlo y No dejarlo se muy puede. claro. Está creciendo, sí, pero Está en creciendo impuestos la brecha y en entre precio, está creciendo y en la precio brecha, también. Antonio. Lo Cuando único tú que está decías, creciendo perdón, es la cuando tú brecha. decías que se ha bajado Vamos. el impuesto Sí, de vamos a sucesiones... No, que tenemos Sí, una llamada, vale. que termina Antonio Sí, su argumento ese y la impuesto, atendemos y después, es que después tú crees continuamos. que eso solamente es para los ricos. Y hay también pobres que heredan una moto, un coche, Pero una bueno, pero ya barca, teníamos, una Antonio, casita pequeña. de un millón Ya de teníamos, euros, es para todo el que ya mundo. teníamos De un millón de antes euros, un de un mínimo millón de exento, euros. que No, teníamos antes un claro, mínimo medio exento. millón y después se subía al millón el impuesto de sucesiones, que ya quisiera yo pagar impuestos de sucesiones. por Atendemos la llamada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Miguel. Pues Miguel, le escuchamos. ¿Qué nos quiere decir? Vale, Adelante. en primer lugar felicitarlo a Antonio, más de la UGT que al otro. Bueno, pero los dos se llaman Antonio, Miguel. Vale, Los pero dos. a mi amigo Muchas Antonio, gracias. el de la UGT, tengo más simpatía. Porque el otro está defendiendo mucho la privatización, la empresa privada. Mira, yo voy a ser muy breve, muy breve. ¿Cuánto dinero entraba en Andalucía con la época de Rajoy? Con un cuentagota. ¿Cuánto está entrando ahora con la política que está llevando el gobierno de España? A montones. Que hasta el Juanma Moreno ha ido a Bruselas porque los repartos no le gustaban. Y lo tuvieron que decir allí en Bruselas, por la comunidad de andaluza es la que más dinero está recibiendo. Y gasta Zutero 370 millones de euros que no lo había gastado en un programa. No, yo lo que vengo a pedir es que me lo prorroguéis un poquito más. Seamos sensatos, señores, que cuando el gobierno andaluz se hizo cargo de Andalucía, perdón, el PSOE, y de Málaga, cuando la dictadura era una M, tanto Andalucía como Málaga. No defendamos tanto lo privatizado, por favor. Vamos a luchar por lo público y que se haya trabajos dignos y buenos salarios. Señores, perdonadme y hasta otra. Ha sido un placer, Miguel. Nada que perdonar. Muchas gracias por la llamada. Buenas tardes, Miguel. Bueno, comenzaba felicitando a los Antonios, a Videra no tanto, pero los felicitaba también. Hablaba de la financiación que ha recibido el gobierno andaluz por parte de la Unión Europea, más fondos que nunca, nos decía, y también del superávit que la Junta de Andalucía no ha consumido. Pero es normal, Que eso- es eso Y normal lo del superávit. que Moreno Bonilla tenga que ir a Bruselas porque la distribución de los fondos está siendo muy desigual y se está primando, por ejemplo, a regiones como Cataluña. Hay que recordar que le querían dar 800 millones para la ampliación del Prat y fueron los catalanes los que lo rechazaron. Eso no ha venido a Andalucía. Eso se iba para Cataluña. Entonces es normal que se tenga que ir a Bruselas porque el reparto también quiero con el está reparto siendo de- totalmente Antonio desigual. y después es que Rosa. tú has puesto el dedo en la llaga, David, con el tema del superávit de la Junta de Andalucía. ¿Cómo es posible que una administración tenga superávit cuando en realidad lo que hace es gastar mal el dinero en la ejecución presupuestaria? En el 2020 solo la Junta de Andalucía solo gastó un 5% del dinero inicialmente previsto para ayuda a los trabajadores por cuenta propia. Es decir, ha dejado de gastar la Junta de Andalucía más de 900 millones de euros en empleo y ayudas a empresarios para la contratación.
Rosa, y esto seguro que tú lo vas a comentar, solo se ha ejecutado el 4% del presupuesto destinado a combatir la violencia de género. Se ha incrementado, eso sí, el gasto corriente de cargos de la Junta de Andalucía, destinado a ese tipo de políticas, y sin embargo se ha olvidado invertir en una cuestión tan importante como es la investigación y la innovación. Esta es la política que sigue a cabo el gobierno de Moreno Bonilla. Bueno, y no solamente eso, estoy con Antonio por seguir esta línea, es una auténtica vergüenza que una administración pública presuma de tener superávit en su fondo, mientras que en Andalucía hay más de un 25% de personas que vivan bajo el umbral de la pobreza. Eso es una vergüenza, y ya casi me salto al otro tema casi sin querer o sin querer queriendo. Es una vergüenza que tengamos Sierra Bermeja ardiendo de nuevo, porque es Sierra Bermeja, no le cambiemos el nombre, lo que está quemándose de nuevo es Sierra Bermeja, que no se le quiere nombrar porque no es bueno para la campaña, Antonio, de que de nuevo tengamos ardiendo Sierra Bermeja, cuando el Partido Popular, el 99% de los fondos destinados a la prevención de incendios está devuelto. Pero no se ha ejecutado, Antonio, no se ha ejecutado el 90%. Los agentes medioambientales y los bomberos forestales lo están pasando canutas. No se renuevan plantillas, son cada vez menos. Y los incendios se previenen en invierno, como dicen los bomberos y los agentes medioambientales. Y de nuevo tenemos nuestra sierra ardiendo, y hablando de superávit, hablando de eso que tanto presume, el 99% de los fondos que hay destinados a previsión. Y repito, para que quede claro, para que se dejen de presumir, el 99% se ha devuelto a Europa. Y ahora, señor Moreno, señor Bendoda, presuman ustedes de superávit en la Junta de Andalucía. Pero yo no sé si estamos hablando de la misma Andalucía. Estamos hablando de la misma... Bueno, a no ser que en Sierra Bermeja no se pueda empadronar Olona. Digo que yo no sé si estamos hablando de la misma Andalucía, ¿no? Hombre, es decir, vamos a ver, cuando estaba gobernando el PSOE, se produjo en Andalucía, tú hablabas de 900 millones de euros, el mayor caso de corrupción de la historia de España, con 800 millones de corrupción. Dos presidentes autonómicos, Griñán y Chávez, uno condenado a la cárcel y el otro condenado a 9 años de inhabilitación. Gasto político, gasto público desbordado, compra de voluntades, redes clientelares, chiringuitos, claro, el PP eso no los chiringuitos financieros. Es decir, yo no sé de qué Andalucía estáis hablando, pero si la comparamos, claro que hay superávit, porque se están haciendo las cosas bien. No se ejecuta el dinero, no se ejecuta. Eso es como si yo en mi casa, yo tengo mi familia, y yo digo, mira, yo es que yo ahorro todos los meses de 1.000 euros, ahorro 500, pero es que yo no le doy de cena a mis niños. Entonces tengo que ahorrar, es eso, algo, lo digo por poner un ejemplo que lo podamos entender todo. En algo va ese ahorro, que no es ahorro, que es, oye, ¿cómo voy a presumir de superávit si yo estoy dejando cosas importantes que atender en mi autonomía? ¿Y me hablas de qué? ¿De que son buenos gestores y buenos técnicos? ¿Buenos gestores y buenos técnicos? Lo que hay que hacer, pero, perdón, Antonio, tú siempre invocas los casos de corrupción de la Junta de Andalucía. No, ya haces bien, pero eso ya pertenece, te digo una cosa, eso ya pertenece al pasado, y el Partido Socialista pagó por eso, y precisamente perdieron las últimas elecciones autonómicas, lo mismo que el Partido Popular las perdió en la Comunidad Valenciana, y Mariano Rajoy perdió una moción de censura que ganó el Partido Socialista y desalojaron al Partido Conservador del gobierno, y precisamente Moreno Bonilla era secretario de Estado cuando el PP gobernaba, con todos los casos de corrupción que azotaron al partido de Núñez Feijóo. Entonces, bueno, si vamos a empezar aquí a hablar de corrupción, la corrupción ha salpicado a muchísimos partidos. Vamos a hablar de políticas concretas, porque yo creo que contra la corrupción estamos todos, y que se deben depurar responsabilidades en todos los partidos, y afecte a quien afecte. Y totalmente, vamos, que se vayan de rosita, que dejen las administraciones públicas las arcas vacías, se vayan de rosita. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Y cerramos ya el asunto para hablar de otro tema. Es importante, porque ahora mismo hay partidos que están, digamos, en la campaña electoral, que son fruto de los problemas, de las insuficiencias, de las historias de corrupción
del PSOE y del PP, es decir, Ciudadanos, Vox y Podemos son partidos que surgen precisamente por estos problemas que tienen, porque los partidos no resuelven. Por ejemplo, el Partido Popular no, Antonio, o sea, dejó, que no perdón, es democrático, dejó vamos, de luchar en la batalla cultural y se ha apropiado Vox de ello. Igual los indignados de Podemos. ¿Y quién se, perdón, ¿y quién se está cargando, perdón, y quién se está cargando estos mismos partidos? Los presidentes de los partidos, porque son presidencialistas. Rivera, pero Antonio, el líder de la extrema izquierda, Pablo Iglesias, en algún momento estarás y Santiago de acuerdo, Abascal, que se terminará cargando a Vox él solito. Estarás de acuerdo conmigo que en algún momento había que romper el bipartidismo, que es bien que aparezcan muchos partidos y que represente a mucha gente, porque a mí jamás de los jamás se me ha representado nunca ni el Partido Popular ni el Partido Socialista Español. A mí no me ha representado nunca. Porque ahí está el caso, el caso de Italia, con 25 partidos, y aquello parece un gallinero político. Bueno, aquello parece, habría que aprender a gestionar la diversidad. Bien. Con dos partidos potentes, bueno, que hagan las cosas bien. Por cambiar de tema. Fíjate, una última reflexión. Al hilo de lo que comentaba Antonio, me venía a la mente la política francesa. ¿Qué ocurrirá en el país vecino cuando Emmanuel Macron abandone la política con su partido La República en Marcha? Porque es un partido de corte claramente presidencialista y muy personalista, claro, ¿no? Sí, claro. Entonces, ojo, ¿no? Es que me ha venido ahora a la cabeza. Pues por dos partidos yo lo he dicho aquí, ¿no? Es que Emmanuel Macron es tan nocivo para Francia como Pedro Sánchez para España. Así de claro. Vale, ya está, claro. Seguimos. Otro tema. Vamos a dejarlo. Tengo por aquí el tema de los pastos también, lo voy a apartar de momento, por si luego nos da tiempo, que no nos dará, pero para no estar casi la mitad del programa con esto, vamos a hablar a la vuelta del incendio de Pujerra, como Rosa nos avanzaba, pero unos minutitos de publicidad y a la vuelta comentamos el asunto. Pues ya se lo anunciaba antes de este corte publicitario y vamos a hablar del incendio en Pujerra, donde aproximadamente unos 150 efectivos continúan todavía trabajando en el lugar para tratar de controlar el incendio. Un incendio que, recordamos, está estabilizado, pero todavía no está controlado y que de momento ha afectado a unas 3.500 hectáreas de superficie. No sabemos todavía dónde están los puntos calientes, que es donde precisamente trabajan ahora los bomberos para tratar de acotar esas zonas. Más de 2.000 vecinos tuvieron que ser la pasada semana desalojados y es un tema que nos preocupa a todos, por supuesto, medioambientalmente hablando, y porque todavía no hace ni un año del anterior incendio y de nuevo pues nos azotan las llamas. Rosa antes nos avanzaba algo de su idea, pero sí, como le tocaba ya empezar y yo soy riguroso con los turnos, pues, totalmente, muchas gracias, David. Que bueno, sí, yo pienso que este tipo de incendios son perfectamente evitables. Es claro, y quien no lo quiera ver, pues me parece que estamos ciegos, vamos a meternos todos. Son incendios que tienen que ver y están muy asociados y muy vinculados con la emergencia climática. Ya cada vez, desafortunadamente, nos estamos encontrando con este tipo de incendios. Afortunadamente, pues pareciera que no va a tomar la dimensión que ya sucedió en el anterior incendio de Sierra Bermeja, que nos encontramos por primera vez en toda Europa con un incendio de sexta generación. Aquí, justamente, pues coincide con la campaña electoral autonómica, y ahí escucho yo, por sobre todo, algunos líderes de partidos, como puede ser los líderes del Partido Popular, que hablan, que a mí me hace mucha gracia cuando dice, esto es un incendio, no es un tema político. Obvio, está claro que es un incendio, pero el cómo se previenen los incendios, el trabajo que se hace para que esto no suceda, las políticas que ponemos en marcha dentro de nuestras autonomías, dentro de nuestros municipios, para
no seguir avanzando en esta emergencia climática sí es un tema político. Perdón, pero ahí sí estamos hablando de un tema político. Y un tema político es lo que he comentado antes. Un tema político es que el 99% de los recursos, y vuelvo a repetir, de los recursos que recibimos desde Europa para la prevención de incendios, se devuelven sin ejecutar. Un tema político es que tanto los agentes medioambientales como los bomberos forestales estén en las condiciones que están laboralmente, que están trabajando a mínimo, que apenas tienen material. Esos sí son temas políticos, esos sí son temas que se arreglan desde la política, y si no, ¿desde dónde? ¿Desde dónde lo arreglamos? Así que lo que está pasando, esto que está pasando en Sierra Bermeja, que se estén quemando nuestros campos, que nos estemos quedando sin espacios naturales, esos sí son temas políticos. Y son temas políticos porque ningún político hoy en día que está gobernando Andalucía, ninguno se interesa de verdad por esta emergencia climática, que es un hecho. Y para eso no solamente tenemos que empezar por ejecutar el dinero que nos viene, sino que tenemos que emplear mucho más de lo que estamos empleando. Así que, señores, es un incendio, la tierra se está quemando, pero algo tenemos que hacer nosotros con eso, y sí es un tema político. Antonio Videla. Yo creo que los fenómenos naturales, ¿no?, de la propia naturaleza son difícilmente evitables, ¿no?, porque han existido desde todos los tiempos, ha habido incendios, y es más, en un país donde los medios técnicos y el dinero sobra, como es Estados Unidos, hay incendio todos los años y devasta amplias zonas de, por ejemplo, California, que es uno de los estados más adinerados de Estados Unidos. Y sin embargo, no se evitan. Lo que sí es que se está investigando si no ha sido provocado, porque dicen que es mucha casualidad que esto surja en un momento de campaña electoral. No digo que sea que haya sido provocado, digo que se está investigando si ha sido un fenómeno natural o no tan natural, provocado. De todas formas, sí que estoy de acuerdo contigo de que es un tema político, efectivamente. Pero es un tema político este y todos los demás, las redes clientelares, los chiringuitos financieros. Hay que hacer tres cosas fundamentalmente, ¿no? Uno, reducir el gasto político. No puede ser que la política gaste tantos recursos de los ciudadanos. Lo están sufriendo los autónomos, lo están sufriendo los trabajadores, las amas de casa, etcétera. Eso en primer lugar. Los amos de casa también. En segundo lugar, hay que reducir el gasto público. Hay que reducir, no se puede estar gastando en banalidades, en cosas sin importancia, en tantas subvenciones a asociaciones, a sindicatos, etcétera. Hay que reducir. Y en tercer lugar, hay que optimizar la gestión. Sí, es decir, Antonio, lo que no podemos hacer es seguir, perdón, no solamente en el tema de, digamos, de los bomberos y los recursos, no, es en toda la administración. ¿Qué me dices tú? Es que tenemos el mismo problema en toda la administración. Pero ¿qué me dices tú, Antonio, de ese 99% del dinero que hemos recibido en Europa para prevención de incendios que no se haya ejecutado? Te pregunto, ¿qué opinas de eso? Porque tú rapidito haces así, como que hace un giro, ¡zas!, levanta la bata de cola y me voy para el otro lado. Y me voy para el recorte de la gestión pública. Que yo estoy de acuerdo. Pero, oye, tú dices que el 99% no se ha ejecutado, no se ha transferido a esto. Pero la verdad es que el incendio, que como tú lo denominas, de Sierra Bermeja, está controlado. ¿Cuáles son los? Está bastante controlado. Antonio, algo se está haciendo bien. Claro, los algo se ha hecho bien. Hombre, claro, sí, los profesionales son, bueno, ahora sí que seguramente voy a ocupar todo el espacio. Que digo, ¿cuál es el trabajo de los agentes medioambientales? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es? Pero uno de ellos y el principal, ¿cuál es? Pues controlar que no haya fuego provocado, por ejemplo. Y controlar el fuego en su inicio. Si no hay suficientes agentes medioambientales en un verano con unas temperaturas que ya nos estamos cargando hasta el refranero español, eso del 40 de mayo, pues no te quites el sallo, ya es mentira, estamos a 13 de junio y tenemos 40 grados de temperatura, es decir, en un verano y con la emergencia climática que tenemos, seguramente, digo yo, lo mismo tiene que ver que es que se tienen que recortar los sueldos de los políticos, que también, pero que por cierto, habiendo suficientes agentes medioambientales haciendo su trabajo en zonas donde sabemos que son zonas críticas,
pues seguramente el incendio se coge en un inicio. Digo yo, lo mismo es que yo no soy experta en eso, pero lo mismo. Y damos la palabra a Antonio, Sí, que el pobre está tomando aire. Sí, estoy tomando aire porque, Antonio, es que tu discurso es siempre lo mismo. Es que aprovechas cualquier oportunidad para decir es que hay que reducir el gasto público y metes el pildorazo de subvenciones a los sindicatos cuando tienes sentado en el debate a un sindicalista. Mira, en primer lugar, ya por alusiones, es que los sindicatos nos nutrimos fundamentalmente de las cuotas de nuestros afiliados. Y si en alguna ocasión se recibe alguna subvención, también realizamos una labor social porque asesoramos a muchísimos trabajadores que vienen a nuestras sedes porque las puertas están abiertas de par en par, ¿de acuerdo? Y además siempre estamos velando por mejorar las condiciones laborales tanto de los empleados públicos como de los trabajadores de la empresa privada, con lo cual cumplimos esa labor social tan necesaria. ¿Qué sería de este país si no tuvieran los sindicatos, que todavía veríamos a muchos trabajadores con jornadas maratonianas y con unos salarios, unas retribuciones míseras? Eso por puntualizar. Y luego, en realidad, es que esto es un gasto público también, es decir, que se invierta, como dice la compañera Rosa, en más recursos materiales y recursos humanos de agentes medioambientales, de bomberos forestales. Yo recuerdo el año pasado que intervino en este programa, David, no sé si tú lo recordarás. Lalo Yáñez, que es el delegado de UGT en el Infocas, que es compañero del sindicato, ya apuntaba de que esto se volvería a repetir si no se adoptaban las medidas oportunas. ¿Qué ha hecho la Junta de Andalucía? Ha actuado por una política de inacción, de inactividad. Ahora tenemos aquí este incendio, como decía Rosa Galindo, es decir, otra emergencia climática que ha devorado más de 3.500 hectáreas de terreno forestal, de superficie forestal, en 3 municipios de la provincia de Málaga, en Pujerra, en Júzcar y en Benavís. Es que es lamentable que año tras año, o ya cada X meses, tengamos que estar viviendo esta misma pesadilla, esta misma película. Ha habido 2.000 personas, tú lo apuntabas en la entradilla, 2.000 personas que han tenido que ser desalojadas de sus casas. Muchos de ellas en Benavís, muchos de ellos han tenido que ser alojados en una carpa que hacía las veces de albergue en San Pedro de Alcántara, atendidos por 35 miembros de Cruz Roja. Bueno, vamos a ver, vamos a adoptar las medidas oportunas, porque esto es una decisión política precisamente para prevenir este tipo de incendios, porque ya sabemos que con las altas temperaturas se van a provocar este tipo de siniestros medioambientales. Es cierto que muchos de ellos son provocados, pero bueno, si contamos con los medios materiales y humanos necesarios, suficientes, seguro que este tipo de situaciones quedarían minimizadas. Totalmente. Y habrá las que, como tú bien dices, no podamos atender, que se nos vaya de las manos, pero obviamente para algo están los trabajadores, las trabajadoras. Fíjate, Antonio, cuando tú dices, yo creo que los tres estamos diciendo lo mismo con distintos lenguajes, es decir, hay que optimizar los recursos. Sí, evidentemente, claro. evidentemente. Claro. Pero también, como tú comprenderás, lo que yo te estoy diciendo de reducir el gasto político y el gasto público es una evidencia. Claro. Por eso hay partidos como, por ejemplo, Vox, que lo está reivindicando y crecen como las setas. Sí, pero porque es que es de sentido común. Por eso ellos dicen, mira, es un partido de extremo sentido común. Y en no alguna cosa es verdad. Y es demagogia. Mira, y es demagogia pura y dura, es que tú critiques el estado de las autonomías y te presentes en unas elecciones autonómicas. Claro, o critiques la institución de la Unión Europea y tú te presentes en unos comicios comunitarios europeos. Sí. Es que eso no tiene sentido, eso es una auténtica incongruencia y la gente no lo ve. Contradicción. Efectivamente, sí, claro que es una Ninguno, incongruencia. mira, Antonio, está clarísimo. Antonio, vamos a hablar en plata sobre eso. Ninguno de los que dice hay que recortar aquí, duplicidades por allí, y cuando llegan al poder, cuando se sientan en el silloncito, ya se le quitan las ganas de recortar nada. Y mire, te digo una cosa con respecto al recorte. A lo mejor tú no puedes decir a nivel, digamos, legislativo, si tú haces una propuesta en un ayuntamiento, en una autonomía, oye, que mira, que esta dieta, este partido propone que esta dieta no se cobre. Pues si el resto no está de acuerdo, pues no hay mucho que hablar. A ti te ingresan las dietas o te ingresan las dietas de pleno, te la ingresan, pero ahora en ti está rebajarte el sueldo, porque yo he sido concejala del Ayuntamiento de Málaga y he cobrado
por la Diputación. Yo creo que era de las políticas que más cobraba en Málaga, porque además cobraba 800 euros por asistencia a pleno, que a mí me daba vergüenza. Decía, pero bueno, pero si eso es lo que está cobrando una mujer en una cocina por trabajar 6 días a la semana, ¿cómo me van a ingresar a mí 800 euros por asistir a un pleno? Y yo me considero una mujer trabajadora, que yo los 4 años que he estado allí he trabajado con ganas, pero me parecía indecente. ¿Por qué hacía? Yo hice la propuesta de que esas dietas me la quitaran y me quedara yo con mi sueldo de diputada, de portavoz de diputación por mi partido, pues Nasti de Plasti. Pero ¿qué hacía? Como me parecía muy poco ético, pues yo ese dinero lo he estado donando, mis compañeras y yo hemos donado más de 100.000 euros en todo lo que iba, de lo que se llevó la legislatura, y no hemos presumido mucho de eso, pues a distintos movimientos sociales, causas sociales, y lo tenemos bien documentado todo. Porque te digo que cuando esos políticos y tú mismo hablas tanto y dices, bueno, a nivel legislativo yo no puedo hacer mucho, pero a nivel personal y desde donde yo estoy lo puedo hacer. Claro. Pues a eso me refiero. Pero fíjate, Antonio, tú has puesto el ejemplo de Vox. Ahora gobierna en la comunidad de Castilla y León, que tiene la vicepresidencia con se ha subido un 20%, Gallardo, ¿no? El efectivamente. sueldo, ¿no? Un 20%, se han incrementado claro. las retribuciones, los sueldos públicos, y además también ha subido el número de cargos de libre disposición y de asesoramiento, cargos de confianza con respecto a las consejerías que ocupaba antes Ciudadanos en el gobierno de coalición anterior en ese territorio, en Castilla y León. Fíjate que cuando hubo el confinamiento, a raíz de lo que dice Rosa, cuando hubo el confinamiento, los diputados estaban confinados, no se desplazaban a Madrid. Y todos cobraron dieta de desplazamiento, incluidos los de Vox. Claro. Y hay que decirlo, menos un diputado, que es Odón Elorza. El único diputado que no las cobró. Todos los demás las cobraron. Antonio, que más allá del partido o de la legislación, es lo que tú dices. Tú eres coherente con lo que... ahí están las personas que forman parte de esos partidos. Y yo creo que si no podemos ir a la mayor, que ojalá fuéramos a la mayor y pudiéramos a regular ese tema, porque es indecente lo que cobran los políticos hoy en día, al menos las personas que tenemos un poquito de ética, que las hay muchas también en la política, por cierto, puedan decir, pues mira, no, esto no. Bueno, otro asunto, me gustaría también hablar con vosotros del plan Guadalmedina, del parque fluvial que el Ayuntamiento, bueno, la Junta de Andalucía, mejor dicho, está proyectando, eso sí, con la idea del Ayuntamiento de crear una serie de parques plazas en los distintos puentes y de aprovechar sobre todo más el espacio para uso ciudadano, un proyecto muy amplio que, entre otras cuestiones, pues contempla la reforestación de la zona, hasta 7,5 millones de euros de inversión, reforestación también de los montes, un pequeño paseo fluvial para que la ciudadanía gane ese espacio y, en definitiva, reforestar la zona y quitar pues la imagen de tantos arbustos y que se ve actualmente. Es verdad que es un plan que se presentó ya hace bastante tiempo, pero no había tenido la oportunidad, porque son muchos temas, de hablarlo con vosotros. Sí, es verdad que no lo hemos por hablado. situarnos respecto a la actualidad, pues la Junta está examinando en estos momentos pues el plan de Puentes Plaza que el Ayuntamiento, que el alcalde pues quiere para el río Guadalmedina. Me gustaría saber cómo veis este plan y sobre todo el futuro de ello. Antonio Videra, empezamos por ti ahora. Yo creo que es factible, y además lo que habría que preguntarse es por qué no se ha hecho ya, efectivamente, pero no cuando se ha anunciado, no hace un año o un año y medio, sino porque no se ha hecho con anterioridad, y sí, porque el Guadalmedina ha estado así, ¿no? Sí que es verdad que antes del alcalde actual, el Guadalmedina estaba mucho peor, eso sí que es una realidad. Pero lo que no se entiende es cómo no se fomenta ese parque fluvial, porque tengo entendido de que no es una inversión demasiado alta, es decir, son 6,5 de la Junta de Andalucía y 2,4 me parece del Ayuntamiento, es una inversión pequeña y sin embargo es un embellecimiento para la ciudad tremendo, y además digamos una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, porque pueden hacer ahí actividades que sí que habrá que cuidar, porque las personas no cuidamos suficientemente el medio ambiente aquí en Málaga, ¿no? Pero yo lo que me pregunto es cómo es que no está hecho ya, no por qué no se ha hecho en un año y medio, no, sino cómo después de tantos años de gobiernos
democrático, eso no está solucionado. Eso, o bien, por ejemplo, un aparcamiento subterráneo, jardín en superficie y otras cosas mucho más ambiciosos que el parque fluvial, ¿no? Antonio. Sí, el pacto entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga para la recuperación del Guadalmedina es algo que se debería, ahí sí coincido contigo, Antonio, que se debería haber realizado ya y con mucha antelación en el tiempo. Parece que en un plazo de 1 año y medio se van a ejecutar las obras desde el puente de Armiñán hasta la Virreina para establecer ese parque fluvial. Yo siempre que acudo a Valencia me quedo enamorado de lo que hicieron con el antiguo curso del Turia, ¿no? Porque ahí han puesto un bulevar con vegetación, con un carril bici, también pueden pasear los valencianos y las valencianas, y la verdad es que es una auténtica maravilla, que si algún día viéramos en Málaga la posibilidad de que el Guadalmedina se convirtiera en un espacio para uso y disfrute de los malagueños, sería un auténtico placer, ¿no? También quieren crear un pulmón verde en la zona de la presa del Limonero, y bueno, eso también estaría bien, ¿no? De cara a contrarrestar ese efecto de contaminación que sufren las grandes ciudades, y Málaga no es una excepción, ¿no? A mí me da que a Rosa le encanta el plan del Guadalmedina, ¿no? Bueno, yo, como bien dice el nombre de nuestro río, nosotras queremos un río para nuestra ciudad, queremos que nuestra ciudad tenga un río. Nunca lo hemos considerado una cicatriz como lo han considerado algunos políticos. Un río no es una cicatriz, para nosotros ese río es una arteria que debería de estar llena de vida, que debería de estar llena de vegetación, que debería en sí formar un hábitat que invite a ir creando una biodiversidad que se llene de pájaros de distintas especies, que bueno, que de hecho ya lo poco que se ha ido naturalizando por sí solo en todo este tiempo también de la pandemia, pues hemos visto especies de pájaros y de animales que no lo habíamos visto nunca en Málaga. Para mí, hablo de nosotros, como portavoz también de Verdes Eco, yo de vez en cuando lo saco porque estoy también trabajando ahí en ese partido, participando en ese partido. Es imprescindible que se lleve a cabo el proyecto que en su momento puso lo alto de la mesa también Ecologistas de Nación, sí, que es la renaturalización del río Guadalmedina. Creemos que además, ante esta emergencia climática, y lo vuelvo a repetir, este tipo de proyectos muy concretos que tienen que ver con la renaturalización de un río, que va a bajar las temperaturas, como he dicho antes, va a generar una biodiversidad que va a llenar de vida la zona, para mí es imprescindible. Hace 50 años, es muy curioso, pero hace 50 años se puso muy de moda, ¿no? La modernización de las ciudades pasaba por llenar de cemento nuestros ríos, llenar de cemento nuestras playas, llenar de cemento las plazas, llenar de cemento los espacios naturales. Y hicimos de las ciudades tan poco habitables, que para respirar uno se tenía que ir fuera de la ciudad. Para bajar un poco el nivel de estrés uno se tenía que ir fuera de la ciudad. Hoy en día creo que modernizar una ciudad pasa por esto, por renaturalizar nuestros espacios, por salvar nuestras vegas, como tenemos la Vega Mestanza, que van a poner la depuradora viendo otras alternativas, por hacer un bosque urbano, porque no nos pongan el mamotreto de rascacielos al lado de nuestras farolas y podamos disfrutar toda la vida en un paisaje precioso. Por ahí pasa hoy en día, para mí, bajo mi punto de vista, la modernización de las ciudades. Y creo que tenemos un gobierno que, además de ser un irresponsable y muy poco comprometido con la vida de la ciudadanía y con el buen vivir de la gente, es trasnochado. Son gente trasnochada. Están todavía en esa concepción de ciudades de cemento no habitables. Y evidentemente, como podéis comprobar, yo, Rosa Galindo y Verdes Eco apuesta por la renaturalización del río Guadalmedina. Rosa,
Tu postura nos queda muy clara, pero tú cuando pasas por el puente de los Alemanes o por el puente de la Esperanza y ves el río y te asomas que se ve, ¿no lo ves tan degradado? ¿No te gustaría una solución para eso? Por supuesto, más pero en una ciudad que vive del turismo, que nos interesa tener... Verás, sí, yo te entiendo, Antonio, que yo lo puedo entender. Ante un río que está dejado, que está lleno de porquería y, perdón la expresión, obviamente uno dice, mira, hagan algo, pero bueno, es que la renaturalización de un río tenemos como ejemplo el río Manzanares, que es una belleza lo que están haciendo allí. Entonces, renaturalizar un río, no podemos entrar en el concepto de, oye, eso va a estar lleno de matojos, no. Eso va a crear muchos puestos de trabajo, porque va a requerir un cuidado, va a requerir que aquello esté en un nivel de mantenimiento óptimo para que, es decir... Pero tú has puesto el ejemplo del Manzanares, pero el Manzanares es un río que tiene agua durante todo el año. Claro, yo sé no que es el caso los cauces del Mediterráneo, que es un río que no tiene tendremos cauce que ver fluvial. también la presa... de ir también liberando un poco de agua, es decir, eso yo no soy técnica ahí y a veces pues me pierdo un poco en tecnicismos, ¿vale? Yo eso se lo dejo siempre a los expertos, pero entiendo que esas personas que han diseñado ese plan de renaturalización, oye, se lo han currado mucho, pero se lo han currado mucho. Mira, de hecho, fíjate, te voy a decir, mi padre, que se ha criado al lado del río Guadalmedina, mi padre ya tiene 80 y tantos años, cuando yo paseo con él por ahí siempre me dice, nena, ¿y esto por qué no está como cuando yo era chico? ¿Y por qué no hacéis algo con esto? ¿Por qué no dejáis que la vegetación crezca? Que uno se ponía aquí y escuchaba a los pájaros. Y yo decía, pues es verdad. Y yo entro dentro de la cosa de que tenemos que dejar de meterle cemento a nuestras ciudades. Tenemos que empezar a diseñar unas ciudades habitables donde realmente no tengamos que irnos que ya mismo no tenemos dónde irnos, porque se están quemando además los alrededores de nuestra provincia, a respirar. Yo creo que el proyecto de la renaturalización del río debería de entrar dentro de un proyecto mayor que además tuviera que ver con ir frenando esa emergencia climática, que son aportes también políticos para ir frenando esa emergencia climática de la que a mí personalmente cada vez me preocupa más. Bueno, ya, todo ese desarrollo lo vamos a ver. Otro asunto importante, os leo el titular. Málaga se encuentra entre las peores ciudades de España para ir en bicicleta, así lo determina un estudio de la OCU, de la Organización de Consumidores y Ciudades, que ha analizado a 14 ciudades. El principal problema que da para esto es que dice que presenta dificultad para conectar diferentes zonas urbanas y que no pasa por puntos estratégicos de la ciudad. ¿De dónde? ¿Cuál sería nuestro modelo a nivel nacional? Pues Vitoria, Sevilla, Valencia, Barcelona y San Sebastián se encuentran a la cabeza en cuanto a un modelo, en cuanto a este modelo. No sé si vosotros sufriréis o no esto, porque no sé si os desplazáis en bicicleta o no, pero lo que está claro que seguro que tenéis algún familiar, algún conocido, o conocéis la distribución de la red ciclista de Málaga. Antonio González. Sí, no me desplazo en bicicleta, tengo que confesarlo, pero sí procuro ir a pie a todos sitios, ¿no? Málaga es una ciudad, en definitiva, muy mediocre para el uso de la bicicleta como medio de transporte habitual. Y esto le va a gustar mucho a Rosa, es decir, la necesidad de cuidar el planeta y de apostar por una movilidad sostenible, ¿a qué nos ha llevado? Nos ha llevado a un incremento de la micromovilidad, es decir, del uso del patinete eléctrico y de las bicicletas, ¿no? Y además, día a día vemos cómo proliferan estos medios de transportes que no contaminan. Según la OCU, para que una red ciclista esté bien diseñada y sea segura, debe seguir 7 criterios. Vamos a dejarlos claros. Debe ser completa, debe ser segura, debe ser uniforme, debe ser tupida, debe ser directa, reconocida y que pase por las vías principales. ¿Qué ocurre? Que de este modo... No las aceras. Sí, por vías principales. De este modo, pues los ciclistas ya podrán circular por ese carril bici con seguridad, sin peligro de verse afectados por el tráfico, evitando maniobras peligrosas, y ellos mismos cumplirán con esas normas de seguridad vial. Ha apuntado
el compañero cuáles son, David, cuáles son las ciudades que están a la cabeza en ese diseño de carriles bicis en España, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Porque sus redes conectan fundamentalmente las zonas periféricas con el casco urbano y se puede llegar de forma directa a los puntos de mayor interés de la ciudad. ¿Cuáles son las peores ciudades en cuanto a estas redes para ciclistas? Madrid, La Coruña, Córdoba, Bilbao y, desgraciadamente, Málaga. Bueno, y a todo eso que tú has sumado, yo le sumaría también tener unos carriles bici que estén protegidos, porque es otra de las reivindicaciones que se está pidiendo. Yo tampoco voy en bici habitualmente, pero que otra de las reivindicaciones, de las cuestiones que se ponen en lo alto de la mesa con respecto a los carriles bici, aparte de todo lo que ya han mencionado, que no me voy a repetir, es que estén protegidos, es decir, que presenten la máxima seguridad posible. Además ¿Y cómo de que se protegen? ¿Como estamos viendo en las imágenes? Y bueno, ¿sí? En algunas ciudades están apostando ya por pequeñas vallitas, ¿no? Donde no sea posible pues que se cuele un coche, es decir, protegido, ¿no? En las medidas que se pueda, en buenos tramos, que haya suficiente protección, ¿no? Hombre, yo como madre, que mis hijos sí que se mueven en bicicleta, yo muchas veces lo pienso, digo, uy, me encantaría, pues a las madres nos sale siempre ese impulso de protección, bueno, y a los padres, ¿no? Me encantaría que estuvieran protegidos por unas vallitas, porque no sé qué. Bueno, y aparte de eso, es una pena que Málaga, porque además Málaga es una ciudad que si algo nos acompaña para este tipo de movilidad sostenible es el clima. En Málaga tenemos buen clima casi todo el año, es decir, que qué pena que no dispongamos de una red de carriles bici donde seguramente, si cumplen todas esas condiciones, hasta yo que no tengo carnet de conducir, que no conduzco porque no me gusta, que yo recurro siempre al transporte público, pues me animaría a coger una bicicleta, y es verdad, yo muchas veces lo he pensado. Y creo que dentro de ese modelo de ciudad que el señor alcalde está poniendo en marcha, pues no tener en cuenta este tipo de cuestiones está perdiendo, creo que hasta un tipo de turismo mucho más amable, mucho más sostenible y mucho más cuidadoso con las ciudades y con el medio ambiente. Y luego, como todo, estos carriles bici entran dentro, o al menos deberían de entrar dentro de un plan de movilidad mayor. Pero, madre del amor hermoso, el plan de movilidad que tenemos en Málaga. Pero claro, yo entiendo que un alcalde que se sube hace 40 años en un coche oficial que no se ha bajado, pues no tiene ni idea de cómo nos movemos los malagueños y las malagueñas. Porque hasta para coger un autobús, para desplazarte a tu trabajo, que yo me desplace a mi trabajo en autobús, ves angustia muchas veces la gente porque dice, es que no llego al trabajo, no llego, unos autobuses que te pones a las 8 de la mañana a lo mejor en una parada del autobús a hora punta y te tarda un autobús 15 minutos en aparecer. Entonces, ¿hay un plan de movilidad? No hay plan de movilidad que también contemple este tipo de movilidad más sostenible, como puede ser la bicicleta. Yo creo que el decir que el alcalde hace 40 años que se sube a un coche oficial y no sabe lo que es una bicicleta, es una frivolidad. Porque, por ejemplo, lo que deberíamos es recortar sueldos públicos. Por ejemplo, los ingenieros de la NASA nunca han estado en la Luna y sin embargo mandan cohetes y mandan... No hay ninguna... Mira, satélite, perdón, a la Luna. Vamos a ver. Lo que yo quería decir es que transporte sostenible sí, evidentemente, pero no a cualquier coste, sobre todo para los demás usuarios. Es decir, carril bici sí, por supuesto, fomento de ese tipo de transporte, claro que sí, porque además aumenta la calidad de vida de las personas, el bienestar, la salud, pero no quitando vías de los coches. ¿Por qué no? No, porque pasa igual que ha pasado en Benalmádena con el alcalde socialista, que de los 2 carriles quitó uno y era un colapso. Eran gente que estaban esperando para pasar durante una hora y media. Es decir, las cosas hay que pensarlas bien, no como hace, por ejemplo, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que lanza una idea y luego se tiene que arrepentir 40 veces. No, es decir, las cosas hay que hacerlas bien y hay que pensar también en los demás. Carril bici sí, pero no quitando una vía de circulación. ¿Por qué? Porque tenemos coches que ahora mismo tú dices, bueno, es que tenemos que ir a los coches eléctricos, sí, pero ni siquiera los políticos
esos políticos socialistas y esos políticos de extrema izquierda, ni siquiera ellos tienen coches eléctricos, sus coches oficiales son de gasoil. ¿Entiendes? Entonces, carril bici sí, pero no perjudicando enormemente a los coches, a los autobuses urbanos, Antonio, porque se quita una vía de circulación. Eso no. Una pregunta, bueno, venga, dale, Antonio. después digo yo, ¿Tú estás a favor de la peatonalización del casco histórico de las principales ciudades de España? Porque se está con esa tendencia. Siempre que se haga con un razonamiento y siempre que se haga no desde posiciones ideológicas, sino desde posiciones técnicas. Ahí sí estoy yo de acuerdo, que los técnicos hagan los diseños, no los políticos que digan en el 2025 coche eléctrico. Oiga, si no hay ni punto de conexión eléctrica, o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y luego no es viable porque no hay una dotación presupuestaria. Es decir, las cosas no las pueden hacer los políticos, lo tienen que hacer los técnicos. Los políticos lanzar las ideas, pero luego que sean los técnicos los que lo hagan. Evidentemente, estoy yo de acuerdo. Antonio, cuando Antonio yo hablaba, o si quieres terminar no, era solo que da igual, que cuando yo pregunta. hablaba del plan de movilidad, obviamente hablaba de un plan de movilidad que tuviera en cuenta también la ordenación de todo lo que hace al tráfico rodado y todo lo que hace a la movilidad en una ciudad. Que lo que son los coches, los vehículos de motor, hay que reducir. Pues claro que hay que reducir, pero no se puede reducir, y ahí estoy de acuerdo contigo, se tiene que reducir dentro de un plan de movilidad que le dé a las personas oportunidad de poder decir, yo me levanto por la mañana, me voy a mi trabajo y yo sé que me pongo en la parada del autobús o me pongo en la parada del metro y sé que voy a llegar a tiempo a mi trabajo. Y además, si quiero coger la bicicleta, voy a tener unos carriles bici seguros que me lleven y me traigan a todos los puntos de la ciudad. Y por otro lado, yo no considero ninguna frivolidad el decir que el alcalde se subió hace 40 años a un coche oficial y no se ha bajado y que no puede ponerse en el lugar de la gente que esperamos el autobús todas las mañanas con la angustia de no saber si va a llegar el autobús a tiempo para que nos llegue a tiempo al trabajo o no. Porque el alcalde, como alcalde de Málaga, no se ha puesto nunca en esa situación porque lleva muchos años de coches oficiales para arriba y para abajo. Ahora, si me hablas de un político que realmente se esté batiendo el cobre con el transporte público, pues a lo mejor dice, me caché en la más, pues que es verdad que es que no se llega a ningún lado en Málaga. Y lo mismo, quizá, quién sabe, prioriza un plan de movilidad que ayude a los malagueños y a las malagueñas a desplazarse y además que tengan en cuenta el cuidado del medio ambiente y de la emergencia climática que estamos viviendo. Eso es lo que quería decir. Antonio González, ¿algo más? Que te No, corté antes. que... Era la pregunta, Antonio. Era únicamente la pregunta, Antonio. Bueno, otro asunto en estos últimos minutos. Hablando de promesas electorales, Ciudadanos quiere prohibir por ley las vicepresidencias Florero, como la de Gallardo en Castilla y León. Es una promesa de precampaña en estas elecciones andaluzas, pero pretenden llevarlo a nivel estatal. Va un poco en línea con lo que Antonio Videra ha comentado en alguna ocasión, el tema de esa administración paralela y de todos el dinero, ¿no?, que se va pagando este tipo de acciones. Quiere prohibir por ley los sueldos públicos sin gestión porque lo considera Ciudadanos un despilfarro inadmisible, pues que quiere prohibir por ley. No quiere gente, digamos, cobrando de los recursos públicos, pues que no haga nada. ¿Qué os parece este asunto? Y empezamos ahora por Antonio González, creo que era el turno. Sí, Ciudadanos, a mí me parece bien la medida, y se deberían hacer eco de ella todos los partidos políticos y apoyarla, porque Ciudadanos ya ha manifestado Edmundo Val que la va a plantear tanto en el Congreso de los Diputados como aquí en el Parlamento de Andalucía, para evitar las bicenadas con sueldos públicos, ¿no? La formación naranja viene a criticar los gobiernos de Castilla y León y también de Madrid, donde han proliferado este tipo de cargos institucionales, pero a mí me sorprende que critican ahora estos gobiernos cuando ellos ya no forman parte. Pero bueno, en el fondo, sí. En el fondo es apostar por la transparencia, que siempre está bien, y detectar aquellos puestos institucionales
con retribuciones, con cargo a presupuestos generales del Estado, de la comunidad autónoma, de la corporación local, pero sin competencias, o bien que esas competencias realmente no se ejercitan, ¿no? Entonces, bueno, es una forma, y hoy lo hemos comentado aquí en el debate, de reducir el gasto público y de maximizar los recursos de los servidores públicos. Sí, yo ahí, para mí una democracia real pasa por una transparencia absoluta de los fondos públicos, eso para empezar. Así que ojalá esa medida, pues ese tipo de medidas, que no solamente esa, porque yo pienso además que es algo a lo que se le debería de meter mano ya, porque es cierto que es mucho gasto, muchísimo gasto, un gasto excesivo el que se lleva de las arcas públicas del Estado y de las distintas instituciones, el que se llevan pues un exceso de cargos de confianza, un exceso de dinero en sueldos de políticos, es decir, eso hay que revisarlo, pero desde la raíz. Lo único que, con todo el cariño, y no quiero adelantar nada, oye, mira, yo soy de las que piensa que, oye, ahí está la democracia y que haya representaciones de muchos partidos dentro de las instituciones que representa a todo el mundo, pero creo que no es una propuesta valiente la que está haciendo Ciudadanos cuando ya se está viendo, pues, que, oye, como creo que aquí no nos queda mucho tiempo, pues vamos a proponer cosas que después, pues después no, sabemos que no nos vamos a arrepentir porque no vamos a estar, pero estamos ya tan hartos de ver ese tipo de promesas y ese tipo de propuestas, y cuando llegan al poder o cuando llegan a gobernar, aunque sea un simple ayuntamiento, pues se les olvida, que yo siempre digo, yo tengo que ver para creer ese tipo de cosas, simplemente digo eso. Ahora, repito, para mí la democracia real pasa porque haya una transparencia absoluta de todo. Antonio, yo creo que es imprescindible, ¿no? Es decir, la optimización de los recursos, la reducción del gasto político, del gasto público, eso es esencial para que funcione un país, ¿no? El tema es por qué lo quiere hacer, ¿no? Ciudadanos, y no, por ejemplo, el Partido Popular o el PSOE. Es decir, ¿cuál es la razón de que eso lo tenga que llevar en su programa electoral o en sus iniciativas Ciudadanos? ¿Por qué no los demás partidos? Pues el no llevarlo fomenta que surjan partidos más radicales, Podemos y Vox, porque se apropian de esto, que son iniciativas necesarias. Y de sentido común, claro, pero bueno, claro, todas las formaciones no políticas... se apropian de nada, Antonio. El tema de este tipo de iniciativas llevan partidos como Podemos y otros partidos que han ido emergiendo en este tiempo, que lo han llevado de primera hora, independientemente de que lo haya llevado Ciudadanos. Ahí nadie se apropia de nada. Hay mucho escrito sobre eso, pero Antonio, que hay mucho escrito sobre eso. Pero Antonio, la hora de la verdad llegará. Es decir, claro, cuando se plantee la iniciativa parlamentaria, veremos que formaciones con representación en el Parlamento de Andalucía, en el Congreso de los Diputados y en el Senado la apoyan o no la apoyan. Mismamente con las ahora. Enmiendas correspondientes, pero bueno, ver quién la apoya y quién no la apoya. Sí, pero ¿por qué no llevan ellos la iniciativa? Eso es lo que yo me pregunto. Pero que tampoco la van a llevar ellos. ¿Por qué van a remolque? Pero que tú, ¿qué te crees? Que Ciudadanos, que no va a pasar bajo ningún concepto, y menos con el panorama que ahora tenemos, que si Ciudadanos lleva al poder, esa iniciativa la va a llevar a cabo. Eso ya quisiera yo verlo. Eso no va a pasar, porque yo he visto a personas, a cargos públicos de Ciudadanos, votar que no a iniciativas que han llevado otros partidos en esa línea, la que yo mismo te he comentado, que la propuse en la Diputación de Málaga. Los diputados provinciales de Ciudadanos votaron Nasti de Plasti. Entonces, por favor, no seamos demagogos, que lo dicho, si lo quieres hacer y no te deja la legislación, hazlo tú. Es lo único que yo digo. Bueno, nos quedamos ya sin tiempo, hemos agotado prácticamente casi todos los temas. Hemos batido un récord, David. Hemos tocado 5 o 6 temas. Hemos tocado 5 temas porque os corté a tiempo con respecto al tema electoral, porque ya de hecho ya os veo a la vuelta, porque este domingo a mí es que personalmente me gusta mucho hablar de los temas municipales. Son temas que además nos tocan a nosotros. A mí me gusta mucho porque son temas muy
vamos, que nos tocan a nosotros directamente. Mucho más de cerca. Me gusta mucho. Nos vemos después de las elecciones, comentaré con Por vosotros el resultado, a ver si se cumplen las encuestas, si no se cumplen. Aquí todo queda grabado, yo tengo en la cabeza algo de Y los eso. posibles pactos, ¿no? Y los posibles pactos, que hoy no lo hemos hablado, pero bueno, ya lo veremos. Bueno, no todo creo en yo que su se haya, momento. no creo yo que se hayan solucionado los pactos cuando volváis por aquí, porque eso es un tema que Es un tema que requiere su tiempo. requiere su tiempo y que tarda. Antonio Videra, Rosa Galindo y Antonio González, muchísimas gracias por Gracias a vosotros. por Gracias a acompañarnos, que votéis el domingo. Ay, que aquí eso sí, por tenemos favor, tenemos que ir a votar. La importancia de ir a las urnas y os veo Es y os veo importante. y os veo el mes que viene. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A todos ustedes también, por supuesto, gracias por su compañía y les dejo con una recomendación. No se pueden perder los nuevos capítulos que nos ofrece el canal de casa de los hermanos Scott, los gemelos. Reforman 2 veces. Muchísimas gracias y sigan con nuestra programación en directo aquí en PTV Málaga. Los superhéroes de las reformas están de estreno. ¡Es increíble! Canal de Casa te trae en exclusiva la segunda temporada del nuevo éxito de los Scott. Historias emocionantes, hogares para siempre y familias felices. Es nuestro sueño. Vuelven solo en Canal de Casa. Los gemelos reforman 2 veces. De lunes a viernes en Canal de Casa. De casa eres tú.